Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, muy buenos días a todos. Hoy cuento con la compañía de un pensador e investigador del lenguaje positivo y su influencia en el cerebro y la mente. Es además escritor, conferenciante, fundador del centro El Jardín de Junio y profesionalmente es un referente a nivel mundial con una acreditada experiencia que ha servido de asesor a un gran número de deportistas de élite, líderes y equipos de grandes compañías e instituciones. Bueno, Luis Castellanos, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenido. Gracias, Miriam. Un verdadero placer estar aquí. Y como siempre suelo decir, porque compartimos tiempo y compartir tiempo es compartir vida. Entonces, si compartimos un buen tiempo, igual compartimos una buena calidad de vida y eso es fascinante. Bueno, Luis, la verdad que eso, agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación. Me hacía mucha ilusión tenerte aquí hoy en el podcast y no se me ocurre mejor manera de empezar todo esto que por el principio, ¿no? Y para mí el principio es esa historia de desarrollo personal que tú llevas detrás. Me gustaría que nos comentases en qué momento descubres todo esto del lenguaje positivo y decides dedicar tu vida a ello. Interesante, porque sí es verdad que hay mucha historia por los años que uno tiene y por todo lo que ha sucedido durante todos los años de mi vida, que son muchos, son 65, voy a cumplir 66, por lo tanto ya hay unos cuantos años detrás. Y también suelo decir que como siempre llego tarde a las cosas, voy descubriendo las cosas tarde. Entonces va bien el camino, porque esto de llegar al lenguaje positivo y a las palabras habitadas ha sido un proceso largo en mi caso y significa también un proceso de estudio, de reflexión, de pasármelo bien, de pasármelo mal. Bueno, pues un proceso, lo que en definitiva es la vida, ¿no? Naces, creces, vives y mueres, pues durante todo ese proceso de vida, que es eso, un tiempo que tenemos, pues vas aprendiendo. Yo tampoco sabía que iba a aprender todo esto. Es decir, nunca se sabe, la vida te sorprende. Y lo del lenguaje positivo fue una sorpresa. Lo he comentado muchas veces. Yo he tenido una tendencia no fácil, pero a veces las cosas, las ideas que uno propone en su vida, tanto personales como profesionales, no funcionan. Y entonces a veces aparecen los miedos, el fracaso, o te arruinas. ¿Y qué haces cuando ha ocurrido todo eso? Pues como a mí me ha ocurrido ya varias veces, he aprendido que igual lo mejor que uno puede hacer en esos momentos es pararse y pensar. Y me he ido parando y pensando varias veces a lo largo de mi vida. Una de las más importantes fue cuando topé con el valor del lenguaje y el valor del lenguaje positivo, que eso fue hacia finales del siglo pasado y primeros de este. Ya suena así como ya finales del siglo pasado. Y fue por eso, porque tuve un año sabático y empecé a ver cosas que estaban por ahí, año sabático forzado, es decir, arruinado, y entonces venía bien pararse a pensar y decir, vamos a ver hacia dónde vamos. Y cayeron en mí unas investigaciones que yo he comentado muchísimas veces de unas monjas en Estados Unidos que estaban siendo estudiadas por David Snowden, un epidemiólogo en aquel entonces, para ver por qué vivían más años, eran más longevas, y esa longevidad estaba relacionada con, sobre todo, principalmente, con que tenían una calidad de vida mejor, tenían reserva cognitiva, reserva emocional y reserva física que les acompañaba a lo largo de sus vidas, y algunas de ellas ya eran centenarias. Y unos descubrimientos que fueron escritos que habían hecho, pues se vieron que había una correlación entre la explicación de más emociones positivas. Esas monjas que escribían emociones positivas eran más longevas y tenían esa calidad de vida que habíamos dicho antes. Las que escribían emociones negativas pues tenían menos calidad de vida. Es decir, el lenguaje tiene una influencia directa en nuestra salud mental y en nuestra salud física. Esa es quizá una de las claves más importantes. Y de ahí yo descubrí, claro, cuando nosotros estamos explicando cómo eran autobiografías que habían escrito las monjas cuando iban a tomar los hábitos de un día feliz, pues me di cuenta que, claro, que la escritura y sobre todo la capacidad de conteo
de las palabras que explicaban emociones era muy significativo para el cerebro y para el ser humano. Y ahí planteamos una investigación años posteriores, después de mirar, probar y trabajar en la universidad, pues para ver qué efecto tienen las palabras en el cerebro, palabras positivas, negativas y neutras. Y con Manuel Martín Loeches, que es el catedrático de la Complu con el que hicimos la investigación, pues es una cosa muy sencilla, que las palabras positivas te regalan tiempo y las palabras negativas te hacen rumiar el tiempo. Las palabras positivas te hacen ser creativo, las negativas, pues como te hacen rumiar, pues te cuesta que la creatividad salga. No significa que no te hagan ser creativas, porque dices que yo he compuesto algo cuando estaba muy mal, si lo te has pasado muy mal, y entonces, claro, la vida tampoco se trata de eso. Es decir, no te va a quitar la creatividad, no te va a quitar el poder andar, pero sí que es verdad que la calidad de vida, pues, se ve reducida. La comprensión de la propia vida a través del lenguaje es importantísima. Y eso nos llevó que se publicó la investigación en PLOS ONE, es una revista científica, en aquel entonces la más grande del mundo por internet. Ahora Science y Nature pues ya están otra vez, pero es una revista con muchísimo poderío. Pues científicamente ya nos avalaron un poco que esa investigación que habíamos hecho sobre el poder de las palabras y el impacto en el cerebro, pues era valioso. Y de ahí empezamos a iniciar un camino, siguiendo investigando y trabajando, llevando al mundo de la empresa, al mundo del deporte, al mundo de la sanidad, al mundo de la cultura. Y nos hemos dado cuenta, bueno, del valor del lenguaje para transformar las historias de las personas. Es decir, no es buenismo, sino es transformación de las personas. Ese fue el inicio. Ahora ha ido variando todo, todavía va. Bueno, Luis, la verdad que me alegro un montón que cuentes todo esto porque yo creo que muchas veces no le damos importancia a ese diálogo interior que mantenemos con nosotros mismos. Dicen que 60.000 pensamientos diarios que tenemos a lo largo del día, que muchos de ellos son negativos, ¿no? Y entonces desde aquí me gustaría saber, a través de vuestras investigaciones, qué trucos, consejos nos puedes a lo mejor brindar, ¿no? Para empezar a influir en nuestro cerebro a través del lenguaje y cambiar nuestra vida, ¿no? Para lograr esos objetivos que tenemos en mente y como tú dices, pues porque las palabras crean realidad también, ¿no? Es importante, yo creo que, fíjate, lo que te puede hacer las palabras primero es plantearse los objetivos que nos hemos planteado son los adecuados. Creo que sí, porque muchas veces ponemos las palabras al servicio de los objetivos y sabes si los objetivos son adecuados, que ya son también palabras. Por lo tanto, aquí habría un ejercicio de saber para qué quiero. Es decir, en el fondo, una de las preguntas más sencillas es cuál es tu verdadera motivación en la vida. Pues claro, si nuestra motivación al final, y eso es lo que vimos, y por eso dimos un salto del lenguaje positivo a las palabras habitadas, es tener más éxito, más logros, más dinero, más rentabilidad. Probablemente tú pones al servicio el lenguaje, pero no estás poniendo al servicio de una causa más profunda, porque al final el lenguaje seguirá manipulándote internamente, seguirá manipulando a otras personas. Te olvidarás un poco de lo que puede ser el altruismo, la solidaridad, la compasión, la amabilidad, la bondad. Pero claro, los objetivos suelen estar centrados en mi yo y en lo que yo quiero alcanzar. Quiero tener más dinero, una casa, quiero tener coches, un barco, no sé, quiero viajar, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los objetivos es que no están bien planteados en el ser humano. Y esto se está viendo con lo que está ocurriendo ahora. Y los objetivos los verbalizamos con palabras. Imagínate, pues si están mal planteados y verbalizados con palabras, pues al final vamos por un camino no adecuado, que es lo que vemos. Entonces nos quejamos es que hay mucha injusticia, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, claro, pero es que lo hemos propuesto nosotros. Y no hemos creado que ese es un objetivo. Entonces igual tenemos que revisar las palabras objetivo. El logro, éxito, dinero, recompensa, beneficios, etcétera. Las palabras que pululan y que cotizan en bolsa hoy en día, ¿no? Que son importantes, las palabras del IBEX, ¿no? Pero del IBEX, no del IBEX que también son las grandes empresas y compañías aquí en España, sino las palabras que también se cotizarían en un IBEX virtual que existiera. Entonces, claro, cuando se me pregunta ahí, ¿algún consejo? Lo primero, yo creo que lo más importante es tener mucha paciencia. No hay botones mágicos y la gente está muy acostumbrada a que todo aquí y ahora y ya. Es decir, estamos a un nivel de búsqueda de satisfacción, ya ni de bienestar, y por supuesto ya lejos de la felicidad.
Es decir, simplemente lo que queremos es conseguir cosas aquí y ahora, pues porque nos hacen sentirnos bien y así sumamos constantemente, pero no nos planteamos en profundidad qué es lo que queremos. Si nos sentimos bien, ¿para qué vamos a querer otra cosa? Y yo conozco mucha gente que realmente no quiere ni se plantea ser feliz, no está ni en su horizonte ni lo quiere. Prefiere estar mejor satisfecho. Y satisfecho, pues tener un coche o dos, o una casa, o una pareja maravillosa, o lo que sea. Es decir, en el fondo muchas veces nos damos cuenta que hemos utilizado el lenguaje para justificar parte de las acciones que realizamos. Y claro, hay un lenguaje superficial que es ese del sistema de comunicación que tenemos con nosotros mismos y con los demás para conseguir los objetivos, y hay un lenguaje profundo que es el de la conexión con la realidad y con la vida de las personas, donde aparecen otras palabras que no cotizan, ¿no? Como la compasión, la amabilidad o la bondad. Ahí no están, esas no aparecen ni en el lenguaje hoy en día con la crisis, ni aparecían antiguamente, ya han sido apartadas ligeramente, las hemos ido apartando diciendo, bueno, que eso en la realidad no tiene que ver, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho a la realidad. Por lo tanto, lo primero que yo diría a la gente es que tome conciencia de su lenguaje. Que lo hemos dicho muchas veces. El primer paso, toma conciencia de tu lenguaje. Escúchate, óyete, escríbete, que te digan tus amigos cómo es tu lenguaje. Que si te escribes a ti mismo, mira cosas que hayas escrito y a cuántas palabras positivas tienes, por ejemplo. Cuando hablas también, ten en cuenta, cuando yo hablo de lenguaje oral, escrito y gestual. Hablo de todo lo que es el componente del ser humano, esa presencia que tiene tanto interior como exterior. Es una presencia hacia adentro y una presencia hacia afuera. Entonces uno tiene que ser consciente de las palabras hacia adentro y de las palabras hacia afuera, de los gestos hacia adentro y los gestos hacia afuera. Entonces eso es el primer paso, tomar conciencia. No hay palabras mágicas, hay que tomar conciencia del lenguaje. El segundo sería, si ya toma conciencia, ya empieza el esfuerzo y el entrenamiento. Y aquí, si el primer paso para ese esfuerzo y entrenamiento es tomar conciencia, el segundo ya requiere pues un tiempo. Y claro, el ser humano se acostumbra mucho a decir que no tiene tiempo para nada. Está todo agobiado, nos hemos autoesclavizado, ¿no? Como ya se han dicho muchísimas veces, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es simplemente, estamos muy contentos autoexigiéndonos más. Ya no hace falta ya que nadie nos pise, sino que, como dicen, pues ya nos pisamos a nosotros mismos. Por lo tanto, construir un tiempo para ti es clave. Si construyes ese tiempo, ¿qué puedes hacer? Regular el lenguaje. Aprender a escoger, a seleccionar qué palabras quiero en mi vida, qué palabras no quiero en mi vida. Es decir, quiero estar siempre iracundo, enfadado y que aparezcan constantemente esas palabras en mis relaciones. Quiero, como pasa en la política, enfrentarme al otro, estar mintiendo, engañando, cumpliendo, no cumpliendo, descumpliendo, haciendo. Quiero pensar y quiero saber lo que quiero ser yo con mi lenguaje. Por lo tanto, tendré que aprender a escogerlo. Y ese escoger ya requiere una tarea. Y requiere preguntar qué motivación hay detrás de lo que voy a escoger. Por lo tanto, no se trata de... El lenguaje es muy rico. El diccionario, la RAE, tiene pues 80 y tantas mil palabras, 205.000 entradas. Bueno, es un maravilloso compendio de la riqueza del ser humano. Nadie dice que se censure, sino que elijas, que es la libertad. Es decir, nadie te está diciendo que censures una palabra, sino aprende a elegir. Tienes que saber qué es lo que va a hacer esa palabra dentro de ti, qué es lo que va a hacer esa palabra fuera de ti, qué va a hacer ese gesto dentro de ti, qué va a hacer ese gesto fuera de ti. Entonces es importante la elección. Por lo tanto, la elección forma parte de... Si tengo conciencia, puedo elegir. Si no tengo conciencia, no voy a elegir. No sé qué tengo que elegir, sigo mi vida ahí. Que es, por lo general, lo que ocurre socialmente. No estamos ni al primer nivel de conciencia. Si ya seleccionas, tienes otro tercer paso, ya que te empiezas, y hemos hablado de la libertad, tienes ya esa libertad o esa autonomía para saber que el lenguaje interno que tú tienes o el externo no te afecta tanto. Es decir, no te puede afectar tanto que a veces ya no puedo, bueno, te autoperdonas más, eres más compasivo contigo mismo, eres más hombre, y también el lenguaje exterior es más, el tuyo, el que tú dices, lo cuidas más, y también el que te llega, que aunque no lo cuiden, tú sabes ya decir, bueno, no es adecuado para mí, no lo quiero, entonces vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? A mí eso me parece fundamental. En un momento dado en que ya de repente te das cuenta que el lenguaje pasa a otro nivel, que tú lo estás viendo, lo estás tocando, hasta el interior de otras personas. Es decir, ya el lenguaje lo que tiene en sí que es una herramienta porque es palpable, se puede tocar. Si tú escribes, ves y das un gesto y me hago así, te doy la espalda y hago un gesto de desprecio, lo veo. Por lo tanto, sí que se puede trabajar sobre él. Por eso a mí me atraía muchísimo el lenguaje. Porque el lenguaje interior, también cuando lo estás verbalizando, también se puede leer lo que está ocurriendo.
Pues ya tenemos ahí 3 elementos: tomar conciencia del lenguaje, aprender a regularlo, a seleccionarlo, aprender a estar libre o tener autonomía con respecto a tu lenguaje interno y externo. El cuarto punto sería las habilidades del lenguaje. Y te digo que es principalmente algo básico, ¿no? Y las habilidades es qué hago qué hago con las palabras que tengo. ¿Para qué las quiero utilizar? Para relacionarme en el mundo empresarial, con la familia, con los amigos. Bueno, puedo tener ciertas habilidades. Pero entra todavía un componente que nos dimos cuenta, que eso ya lo veremos más adelante, manipulativo, que podría ser. Yo quiero ser hábil en algo para conseguir algo. La pregunta seguirá la que estamos haciendo desde antes. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la verdadera motivación de esas habilidades? Entonces, ahí sí que tenemos que tener otro parón diferente para saber qué hago yo con las habilidades. Porque luego empiezan las competencias. Ser competente en algo no es competitividad, sino que tengo ya unas herramientas. ¿Qué hago con esas herramientas? Y ya puedo dar un salto a lo que puede ser el propósito de la vida, el sentido de la vida, si este lenguaje lo estoy utilizando para el beneficio del diseño de una buena humanidad, para un diseño de una buena empresa, para el diseño de calidad con mis relaciones. Es decir, ya hay un nivel más profundo donde entran esas palabras que no cotizan en el IBEX, pero que de repente aparecen en mi entorno, ¿no? El altruismo, la amabilidad, la bondad, la compasión, la sabiduría, y ya empiezan a tomar sentido en que este mundo está interconectado, que somos miles de millones de personas, de 1.500 millones de personas, un poquito más ya, pero también hay muchos seres vivos y también hay que cuidar las cosas. Es decir, no vale tirar los papeles al suelo o que sean los bancos. Es decir, que ya entraríamos a qué sistema educativo y diseño de humanidad vamos a tener. Digamos que esos son los 5 pasos. Tomar conciencia del lenguaje, aprender a regularlo, ser autónomo o tener libertad, las habilidades por ese entorno que me están motivando, pero sobre todo la última motivación son las competencias para transformar la sociedad y el diseño de humanidad que queremos, para relacionarnos con todo ser vivo y con todas las cosas, seres inertes, es decir, con todo el planeta. Pues me alegro que digas todo esto, Luis, porque la verdad que sí, yo creo que has dicho palabras clave ahí, como tomar conciencia, que muchas veces vivimos eso tan acelerados que no nos paramos un ratito a pensar y al final pues el cerebro también se entrena, ¿no? Igual que no es posible pretender tener un cuerpo 10 sin haber pisado el gimnasio un solo día, pues al final con nuestro lenguaje ocurre lo mismo, ¿no? Si llevamos toda una vida hablando de una determinada manera, pues no podemos esperar que eso cambie de la noche a la mañana. Lo que pasa que creo que no hemos normalizado el sentarnos un ratito a pensar, a hacer estos ejercicios pequeños de ver qué palabras utilizamos en el día a día, porque yo lo veo como que creo que la gente siente que está teniendo una pérdida de tiempo ahí, ¿no? O sea, como a lo mejor como en el gimnasio, pues sí, porque ve como a lo mejor unos resultados reales, pero esto de lenguaje y tal es como, no, o sea, esto es una pérdida de tiempo con todo lo que tengo yo que hacer, que me voy a sentar yo aquí ahora a ponerme a pensar en el lenguaje que utilizo, pero sí, me parece básico y fundamental. Y luego también hablas mucho en tus libros de ese poder de las palabras positivas de alta activación, ¿no? Que me gustaría un poquito que comentaras a qué te refieres con todo esto y cómo las podemos utilizar también en nuestro día a día y la importancia que tienen. Pues eso, volviendo un poco a lo mismo, a tener una mejor vida y a lograr esos objetivos que tenemos en mente. Hombre, con lo primero que decías, es decir, que a veces parece que tenemos tiempos que nos tenemos que preguntar qué queremos en la vida. Y es verdad que no todo el mundo se lo va a querer preguntar. Y la dificultad con lo que nos encontramos que a veces es que no nos interesa. He dicho que a mucha gente no le interesa la felicidad, por lo tanto, ¿para qué voy a vigilar yo mi lenguaje? Pero también podemos empezar a razonar que cuando tú estás utilizando un cierto tipo de lenguaje también te estás dañando a ti mismo. Puedes decir que es imposible, no lo voy a alcanzar, o puedo decir lo voy a conseguir y piso a quien sea por delante y paso por encima de cualquier persona porque mis objetivos son X. Si tengo dinero, pues hacer más dinero y a quien le fastidia a otro, esto es la realidad, esto es la competitividad en este sentido y vamos a hacer. Uno se tiene que empezar a preguntar y a darse cuenta realmente qué es lo que está sucediendo dentro de su vida con el lenguaje que está teniendo. Habrá gente que no querrá ir adelante, por lo tanto, lo sabremos. Es decir, que tampoco se puede pretender que todo el mundo sea consciente y quiera cambiar y quiera elegir esas palabras del IBEX que decimos y cambiar por otras. Ver cuáles son las palabras que quieren utilizarse en la vida. Ten en cuenta que también hay personas que
que el diseño de la humanidad no le interesan tanto, le interesan el aquí y el ahora, lo que pueden hacer y los recursos que pueden obtener. Por eso las riquezas, esa desigualdad que se produce, esas injusticias, es decir, todo esto tiene que ver muchísimo con el lenguaje que estamos utilizando y también con el sistema educativo en el que venimos y la cultura que hemos heredado. Es decir, nosotros somos el legado de nuestros antepasados y yo también me tendría que preguntar qué antepasado quiero ser, es decir, qué legado es el que voy a dejar. Y para eso tendría que saber qué es lo que yo le quiero dejar a mi yo futuro. Claro, porque la gente dice, bueno, carpe diem, vivamos hoy y ya veremos lo que pasa. Sí, pero cuando llegas a cierta edad y te das cuenta que no tienes ni los recursos mentales, ni los recursos físicos, ni el grado de satisfacción, porque ya has agotado todos los grados de satisfacción. Llega un momento en que cuando se agotan todos los grados de satisfacción, el mundo ya en tu cabeza se pierde. Es decir, y puedes hacer cosas a veces extraordinariamente raras, que es una palabra de esta activación, extraordinariamente rara, ¿no? Es decir, que entonces tendríamos que ver un poco por qué al final a la gente dice esto no tiene nada que ver conmigo o no me interesa. ¿De dónde vienen los intereses que realmente nosotros tenemos? ¿No? Y ahí entra en parte también en nuestros sistemas educativos. Claro, nuestros sistemas educativos viven del olvido de los verdaderos intereses. Están supeditados principalmente más a lo que nosotros consideramos la realidad. Te vamos a preparar para el futuro que te espera. La economía, un buen trabajo, recursos económicos, pero el futuro que me espera es el futuro interior de mi vida. Si me voy a morir, ¿qué más da que tengas puesto 10.000 millones y no me lo voy a llevar? Decía de en Washington, cuando decía el doctor Honoris Causa, que nunca había visto un carro fúnebre seguido de un transporte inmobiliario, ¿no? Que llevaban todo. Y a los egipcios, que los únicos que parece que les llevaron algo, pues después les han expoliado todo. Es decir, no te vas a llevar nada. Entonces, claro, la pregunta es ¿quién soy yo y cómo quiero que me recuerden? Y hay mucha gente que tampoco quiere que le recuerden de ninguna manera especial. Es decir, en este sentido hay que ser claros. Hay gente que sea buena persona y dice, a mí me da lo mismo. Si yo he vivido X años y he conseguido todo esto, allá los demás. Aquí la cuestión entonces es mucho más importante de todo lo que hay. Más todavía que las palabras de alto o bajo índice de impacto, ¿no? De que podamos tener es otro nivel de calado y de profundidad, ¿no? Hay palabras de alto impacto porque ahora si simplemente con que digamos la palabra coronavirus es de alto impacto, impactísimo. Es decir, porque es la palabra que en el IBEX negativo cotiza más de todas las que hay durante también la gran parada, ¿no? Que hemos tenido, que no hemos podido salir de casa y nos hemos quedado ahí, como decía una amiga mía, ¿no? Entonces, claro, hacer pensar requiere que al que se dirige, al que me está viendo, quiera pensar y quiera saber cómo quiere ser su vida, qué legado quiere dejar. Y hay mucha gente que de principio no está, pero yo me diría al otro lado, a la gente que sí quiere. Entonces, después de hablar de toda esta parte, creo que hay gente que sí quiere, hay mucha gente que sí quiere, que desea transformar su vida, que desea que aparezca la amabilidad, la compasión, el perdón, la cordialidad, la calidez. Y a esas personas realmente es cuando realmente te unes con ellas y conectas con ellas, es cuando yo recibo a veces muchos mails de las personas, ¿no? Cuando sienten que han cambiado y dicen, pero no es que me haya cambiado a mí, es que yo he podido cambiar después a otros. Es como si hay una cadena de cambio. Soy consciente, de repente hablo con otros y empiezan a ser conscientes. Esa es la importancia. Porque claro, si nos planteamos quién no, te vas a parar. Y el lenguaje son palabras en acción para diseñar el mundo. Para bien o para mal, pero es para diseñar. Y hay mucha gente que lo quiere diseñar para bien. Y es donde el esfuerzo merece la alegría, ¿no? En vez de merecer la pena, como decimos, merece la alegría. ¿Por qué? Porque al final hay personas que en sistemas educativos enseñan la cordialidad, la amabilidad dentro de sus áreas. Y no se puede decir, bueno, es que nuestro sistema educativo es que, claro, según viene el gobierno, cambia la ley y hacen... Vale, de acuerdo, no puedes cambiar eso, pero ¿qué puedes cambiar cuando tú estás con tus alumnos ahí en clase? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer con tu lenguaje cuando estás enseñando la materia? No es que enseñes la materia, sino el lenguaje con la que estás enseñando. Tu cuerpo, tu expresión, la que estés enseñando matemáticas y físicas, tu propio lenguaje. Entonces, claro, de repente hay muchísima gente que yo me doy cuenta, porque hablo mucho con sistemas educativos, con colegios, institutos, también con deportistas, con empresas que sí quieren el lenguaje para diseñarse mejor ellos y para diseñar mejor la humanidad. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié, porque son más
que aquellos que tienen poder. De 7.500 millones de personas, hay más gente que aunque esté sufriendo, no se alocarían nunca en la violencia. Hay gente que en la pobreza y tiene la alegría. Hay gente que está trabajando todos los días muchísimas horas y sigue teniendo alegría. Son muchos más que aquellos que igual, con poder, con implicación, es decir, están intentando borrar eso, o hacer oídos sordos. Entonces, claro, vamos a esas personas que quieren, ¿no? Que están ahí. Y además hay una palabra, si hay una palabra de alta activación, es un concepto por la mañana. ¿Qué paz puedo aportar yo hoy? Yo siempre digo a las personas, cuando te levantes, ¿qué paz puedo aportar yo hoy? Entonces, esa es la clave, porque habrá otras que no querrán. Vale, ya lo sabemos. Y es muy importante que seamos objetivos y que lo veamos. Porque ellos digan que ellos viven en el mundo real y tú no, y toda la economía y no sé cuántos. Yo tengo que saber. ¿Pero para qué? Simplemente para apoyar a todos los que realmente saben que hay algo más en la vida que todo eso. Que está más el amor en explosión que en implosión, ¿no? Que salir hacia afuera, que estar y diga, yo lo quiero de ahí. No, yo lo abro al mundo. Es decir, que está ahí la compasión, la calidez humana, la ternura, el corazón afectuoso. Entonces, a esas personas a las que nos dirigimos, yo creo que eso es importante. Porque creo que el mundo, el otro día lo hablaba con mi mujer, hay más miles de millones de personas en ese ámbito que esos cientos de miles que sí les gusta muchísimo el poder y que quieren subyugar al resto, en los cuales pues están los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes culturales a veces que intentan introducir una cultura que tenemos que ser conscientes. Pero sin embargo hay otra gran masa de gente que es cálida, que es amable, que es atenta, que hace que el mundo sea más habitable. Yo, mis suegros, por ejemplo, que viven en un pueblecito ahí en Bielorrusia, maravilloso y estupendo, pues es la calidad en extremo, dan todo lo que tienen en su pobreza y en el pueblecito. Y de eso hay muchísimos, en muchísimos lugares. También hay gente normal y corriente, que dice, parece que yo pues, estoy poniendo un ejemplo de un pueblecito por ahí, en todos los lugares, que dice que hay mucha gente que desea tener un corazón más amable. Sí, yo creo que lo que dices es súper interesante, o sea, concentrarse en ese porcentaje de personas que sí tienen esa motivación intrínseca de querer cambiar, evolucionar, dar una vuelta de tuerca, ¿no? A todo lo que se nos ha venido diciendo, pues eso, en el colegio, a través de la educación, que esto no va tampoco de echar la culpa a nadie, porque al final todos somos víctimas de víctimas, como digo yo, pero bueno, sí es importante la toma de conciencia, como decías, y luego también yo creo que cuanto más consciente eres, te das más cuenta de ese poder oscuro a veces que tiene el lenguaje, ¿no? Y lo que tú comentas también mucho de ese Hulk que a veces tenemos todos dentro y que sacamos, pues eso, en nuestros entornos más íntimos, a veces lo pagamos con personas que más nos quieren, ¿no? Que comparten nuestro día a día, pero bueno, movidos pues eso, por haber tenido algún problema, pues sacamos ahí nuestra rabia, nuestra frustración, lo pagamos con ellos, o incluso también muchas veces los silencios, ¿no? Porque también es otra forma de violencia a través del lenguaje, o sea, no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. O esos pensamientos obsesivos, ¿no? Que tenemos a lo largo del día, el estar, antes lo mencionabas, ¿no? El tema de la queja constante, claro, frente al lenguaje positivo, pues todos tenemos en el día a día estos matices oscuros, ¿no? Que siendo más conscientes, cuánto nos ayudarían en la vida. Fíjate, siendo conscientes y además aprendiendo a ser compasivo con tus propios matices oscuros. Creo que la clave, porque si no estaríamos buscando lo mismo que por otro lado, la perfección. ¿Cómo puedo hacer más dinero? Entonces voy a hacer, ¿cómo puedo tener? Entonces buscas la excelencia, todo lo que, las palabras que abundan socialmente, que en el fondo lo que están diciéndote, te intentas ser perfecto, aunque sea en esta línea, y eso es maravilloso. Pues no, a veces me pasan muchas cosas que lo que necesito es aprender a perdonarme, a quererme, a ser amable conmigo mismo, a comprenderme y a aceptar que me van a pasar esas cosas, porque las personas vamos a tener puntos, igual nos encontramos así, pero luego vamos a estar... A mí me gusta trabajar cuando la gente a veces va cayendo otra vez y le digo, no te preocupes, es lo más importante en la vida. Pero cuando ya superas ese límite, aceptas que te puede pasar eso,
Ya te he dicho yo que me he arruinado varias veces, que hay muchos puntos de inflexión. El lenguaje positivo nació de uno, pero luego nace las palabras habitadas, luego nace el lenguaje afiliado, luego nace la cordialidad. Van naciendo muchos. Todo eso son puntos donde realmente de repente vuelves a caer y te sumes a veces en el miedo, en la ansiedad, en la tristeza, en la soledad, y vuelves a salir y te das cuenta que el camino es justo, que lo que te pasa a ti le está pasando a otras personas, que esto es igual en 7.500 millones de personas. Pero lo más importante es de repente cuando nos damos cuenta que hemos sabido encontrar armonía en todo eso, no equilibrio, porque el equilibrio te hace desequilibrarte y entonces ya te quieres. El equilibrio está bien en el primer momento, pero prefiero la armonía. Sé que me caeré, pero hay algo que por dentro me sostiene. Y yo creo que a veces... eso cuando has dicho tú víctimas de algo o quizá también lo que somos protagonistas de algo. Es forma de ver, es decir, ¿de qué quiero ser protagonista? Es decir, me han pasado cosas, claro, es que nos pasan a todos. Por eso somos seres humanos. 7.500 millones de personas somos iguales en nuestras emociones. Nos van a pasar muchas cosas. Pero ¿de qué quiero ser yo protagonista en mi vida? ¿Hasta qué punto puedo ser protagonista para pedir ayuda? Porque parece que pedir ayuda ya no eres tu protagonista. Parece que te la tienen que dar o tienen que verla y a veces nos guardamos en silencio, un silencio. ¿Sabes? Los silencios que te dicen para castigarte, pero hay otros silencios que son los tuyos con los cuales tú te castigas, que es que no somos capaces de pedir ayuda. Y también forma parte de ese protagonismo el pedir ayuda. Y no sentirse mal por pedir ayuda, porque claro, al final ayuda vamos a necesitar todos a lo largo de toda la historia de nuestra vida. La ayuda también forma parte de la humildad, de saber que a veces sufrimos y que, bueno, igual decimos a alguien no nos la van a dar. Bueno, no pasa nada. Sigamos adelante. Todos esos caminos que nos hacen abrirnos, porque en el fondo es abrirte, no cerrarte. Abrirte con tu dolor o abrirte con tu alegría. Pides ayuda porque te duele algo y quieres que te ayude a alguien, o das alegría porque en el fondo te abres al mundo y dices, yo puedo compartir la alegría que tengo en este momento, en este instante. Entonces, yo creo que para mí lo más importante es la capacidad que una persona tenga de seguir siendo compasivo consigo mismo a lo largo del tiempo de su vida. Es decir, hay un dicho, me parece que hasta el rabo todo es toro o algo así, se dice aquí en España. No, hasta el último segundo de nuestra vida todo es vida. Y lo más importante que todo es vida, y cuando hay vida, no es solamente que haya esperanza, es que puedo construir una historia hasta el último momento de mi vida. Es decir, y lo importante es cómo soy capaz de construir una historia hasta el último segundo de mi vida. Si soy consciente de mi muerte, que yo siempre lo digo que a mí me gustaría pues, reunirme con el entorno familiar y poderme despedir, si puedo, de ellos y estar. Otras veces pues puede ser, pues mi madre tiene el principio de Alzheimer, bueno, muchas veces ya no se acuerda, pero ese último segundo de vida es el que comparte con mi hermano que la está cuidando bueno, mi madre tiene 99 años, con cariño tremendo, maravilloso y estupendo. Es decir, y entonces la historia de vida, fíjate, en este caso se reduplica. Es la vida de mi hermano y la de mi madre juntos la que crean una vida diferente hasta el último segundo. Entonces hay que entender que la vida es mucho más multiplicadora de lo que nosotros pensamos. Y es cómo hacemos las cosas. Y no se trata de la perfección. No se trata. Se trata más de la compasión y de la amabilidad que seamos capaces de tener hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esa capacidad de conectar con alguien que igual en un momento dado, pues como ha pasado durante la pandemia, no tiene nadie a quien despedirse. Y puede ser que una enfermera, un médico o un ayudante que esté por el técnico sanitario o cualquier otro, o un celador en un momento dado de repente te coja la mano y la vida se reduplica ahí, en esa conexión. Yo creo que si entendemos eso, si somos capaces de empezar a reflexionar eso, porque eso lo hacemos a veces como acto consciente. La cuestión es que lo tenemos que hacer después como acto reflexivo, para que se siga en nuestros genes. La gran historia de la humanidad es que nosotros somos muy olvidadizos. Y lo que necesitamos es ahora vamos a salir todos fuera y vamos a estar, y ahora se dice que van a ser los años 20, el cancán, y después todo otra vez, y ya hemos dejado de reflexionar. Ya no nos hemos dado cuenta de todo lo que está como valor, porque nos ha pasado con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra de Vietnam, con todo lo que podemos hablar. Es decir, de repente dejamos de reflexionar. Y yo creo que es importante que aprendamos a reflexionar. Ahí es donde entra el lenguaje positivo. Es la capacidad de encontrar el rumbo de las palabras, para encontrar el rumbo de nuestras historias, para encontrar el rumbo del destino como seres humanos. Yo creo que eso es para mí la clave.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo esto que comentas. Es verdad que olvidamos pronto y que antes, volviendo un poco a lo que decías, ¿no? Lo estaba pensando ahora de esta perfección, de qué importante también ser un poco autoindulgentes con nosotros mismos, compasivos, abrazar nuestra vulnerabilidad, no pretender hacerlo todo perfecto. Y un poco relacionado con lo que comentabas antes de esta sociedad un poco de consumo, que lo queremos todo rápido ya aquí y ahora. Hay muchas personas que también se están quejando un poco de ese lenguaje o ese concepto de la felicidad reduccionista o simplista que se nos está vendiendo un poco a través de las redes, incluso con el propio uso del lenguaje de con actitud, todo se puede, tú puedes, es posible. Dicen que esto a veces como que tiende a crear falsas expectativas en las personas, incluso generar cierta frustración, pues porque, bueno, las cosas no siempre es todo quererlo y desearlo, ¿no? No sé qué opina Luis Castellanos de todo esto. Sí, sí, se ha escrito ya mucho sobre la felicidad consumista, la happycracia y todo esto. Creo que es no comprender todavía la felicidad. Hasta escribir sobre eso es a veces no comprender sobre lo que realmente es la felicidad, ¿no? Porque la felicidad es la capacidad que yo pueda tener de aliviar mi propio sufrimiento para aliviar el sufrimiento de los demás. Es amor en la acción. Es decir, que y a veces eso no lo queremos. Y claro, socialmente nosotros ya hay un dicho, ¿no? Que el animal que se revuelve contra su amo para quitarle el látigo, para pensar que si se da el latigazo a sí mismo, sigue siendo el amo. Es decir, ya hemos llegado a un momento dado que hasta los propios amos se han quitado su propio látigo para seguir fustigándose a sí mismos, ya no el animal. Y entonces los grandes poderes se fustigan porque ya han quitado del propio lenguaje exactamente lo que decíamos antes, la felicidad, la compasión, la amabilidad. Eso parece que en ciertos circuitos no es, circuitos económicos y políticos principalmente, ¿no? Entonces, claro, en nuestros sistemas educativos tampoco nos van a decir que es la felicidad, porque ni ellos mismos lo saben. Y quizás todos los que nos hemos dedicado a pensar tenemos una visión que, bueno, puede aportar, pero que tampoco va a ser la certera. Esto es como en ciencia. Es decir, al final la ciencia no busca la verdad, sino busca la capacidad que tengamos nosotros de hacernos mejores preguntas. Y cada vez voy haciendo mejores preguntas, pero voy diseñando qué es mejor. Pero yo sí tengo ejemplos de lo que yo creo que es realmente verdadera felicidad que he encontrado y he descubierto a través de otras personas. En el libro El lenguaje de la felicidad, que es un manual para vivir, quizá, hablo de experiencias que me cambiaron a mí a través de una escritora que es Svetlana Alexievich, compatriota nuestra de Bielorrusia, de Belarus, la República de Belarus, que es premio Nobel en 2015, que es la autora de Chernobyl, sobre la que está basada la serie de televisión. Es decir, hay unos ejemplos de humanidad tremendos durante la Segunda Guerra Mundial, maravillosos, o sea, absolutamente fascinantes de lo que se puede ser personas que tienen la felicidad, porque la felicidad no es un estado de alegría. La alegría sí que es importante para ser feliz, pero no es un estado de alegría. Es saber tomar decisiones en un momento dado, hasta las situaciones más complejas, donde tú lo que estás haciendo al otro es aliviarle el sufrimiento y después le entregas la alegría. Y eso es mucho más complejo de lo que parece, porque tú lo has dicho. Nosotros estamos acostumbrados a que si nos falta algo y salimos de compras, nos vamos a cortar el pelo, compramos zapatos, calcetines, ropa, es decir, todo lo que queramos, o vamos a consumir. Y entonces lo que hacemos es una distracción al cerebro, porque al final lo que tenemos es decir, cierto miedo y cierto respeto a nosotros mismos a comprometernos con el otro, a acercarnos, a que nuestro amor sea activo, a que nuestra compasión sea activa. Entonces, cuanto menos espacio le dejemos, mejor. Entonces ocupamos todo el tiempo. Y lo ocupamos en satisfacción. Yo algunas veces cuando voy a alguna escuela de negocios, a alguna charla, las más importantes de España, les suelo decir si diferencia entre satisfacción, bienestar o felicidad. Claro, la felicidad es un acto concreto y día a día. O sea, no es un camino. O sea, todo lo que es del camino y el camino no, es un acto concreto que te va a ocurrir muchas cosas. Y aquí en este momento puntual, de repente decido que la felicidad es un valor añadido a todo lo que me está ocurriendo. Y la felicidad de repente se convierte en una decisión mía de cambiar mi estado interno, mi sufrimiento, por un valor de alegría y de expansión hacia el otro, para también aliviar el sufrimiento. Porque eso ocurre en segundos y en instantes. Todos los días te vas a encontrar con personas. Todos los días es importante que dicen que el altruismo es el valor que realmente necesita el ser humano. Probemos hacer actos de bondad
un acto de bondad todos los días. Hay una regla que es de Richard Davidson, que es uno de los mayores neurocientíficos del mundo, y de su equipo hay una regla que dicen 5-3-1, 5 minutos de meditación todos los días, para empezar, en ese silencio, para saber cómo va a ir el día. 3 agradecimientos diarios, en este caso diferentes, durante 21 días, para que el cerebro busque lo bueno. Y un acto de bondad, todos los días. Eso nos puede cambiar. Pero claro, yo creo que claro, hay muchas versiones sobre la felicidad, muchas que vienen desde antiguo, desde muy lejano, que nos van alejando realmente de lo que puede ser la felicidad o de la capacidad de hacernos mejores preguntas. Yo no diría que sepa lo que es la felicidad, pero quizá intento hacerme mejores preguntas. No lo sé. Yo pienso que es mejor que el ser humano que no mate, que mate. Entonces vamos a ver que ya por ahí ya tenemos una línea para saber qué podemos hacer. Ante todo, no hagas daño. Pues ya tenemos otra línea que es importante, ¿no? Pues estoy haciendo daño con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque el otro día me hablaban del tema de la asertividad para ser felices, ¿no? Y hay una psicóloga española, no me acuerdo, en una conferencia de Aprendemos Juntos, donde también aparezco yo ahí, que decía que los sincericidios, ¿no? Parece que al ser asertivo hay que ser muy sincero, y entonces soy sincericidio, casi cometí un homicidio con el otro. Ante todo, no hagamos daño. Busquemos ese lenguaje, pues es entrenamiento. ¿Cómo puedo decir una cosa de una manera concreta? Como eres mi amiga, permíteme que te diga, uy, Dios mío, pues no te permito nada. Un sincericidio a estas horas de la mañana no me viene muy bien, de verdad. Lo aparcamos para un poquito más tarde. Entonces, yo creo que el tema de la felicidad, yo por lo que he aprendido, iba a decir, en los últimos 2 años, pues tiene que ver mucho con nuestra compatriota, porque mi mujer es de Bielorrusia, de Belarus, Svetlana Alexievich, que a mí me ha hecho ver cosas increíbles que no había visto nunca en mi vida. Quizá por el momento en el que te encuentras, nunca sabes quién, ni cuándo, ni dónde. Realmente te encuentras algo que despierta una mirada diferente sobre el mundo. Y a mí me lo despertó esta mujer cuando empecé a leer sus libros. Sí, eso ya hablaremos más adelante, porque ahí sí que yo creo que hay rasgos de lo que realmente puede ser una apreciación de los caminos que podemos encontrar para saber qué es felicidad. Qué bonita esta última reflexión de la felicidad, la verdad que la comparto también, ¿no? Y desde aquí, pues volviendo un poco lo que decías de la educación, de qué importante también, ¿no? Esos maestros que tienen a cargo unos alumnos, ¿no? ¿Y cuáles son para ti los retos a enfrentar, sobre todo con esta nueva situación ahora que vivimos de la pandemia? ¿Cómo crees tú que unas figuras como los maestros pueden integrar ese nuevo concepto de felicidad a través del lenguaje y bueno, hacernos cada vez más conscientes de todo esto? A ver, es una buena pregunta porque están ocurriendo muchas cosas. Creo que nos hemos dejado hacer buenas preguntas. Eso también lo creo. Creo que a veces, yo creo que decía Peter Drucker, ¿no? Decía que a veces damos una buena respuesta a una mala pregunta y parece que estamos en la verdad durante muchísimo tiempo porque estamos dando buenas respuestas ya después, pero es que la pregunta inicial fue ya muy mala. Y eso nos está ocurriendo, ¿no? Parece que la sociedad está dando buenas respuestas a una pregunta de cómo tenemos que vivir como seres humanos. Y las respuestas que está dando no son muy, muy adecuadas, porque estamos viendo que no vamos por un camino interesante. La educación forma parte esencial de lo que nosotros podemos hacer por el futuro. Si hay un viajero del futuro que llega al pasado, tendría que ver cómo estamos educando hoy y para saber qué mentes son las que van a heredar a ellos. Nosotros hemos heredado las mentes de otros. Claro, cuando hablamos, mira, la anécdota que te voy a contar es la anécdota de Svetlana Alexievich de lo que es felicidad, para que podamos entender igual un poco que la complejidad no es tan compleja cuando el corazón decide tener palabras limpias y ser limpio. Esta es la historia de una niña. Le preguntan a la entrevistadora, que es Svetlana Alexievich, a una niña, que ya no es niña, claro, le pregunta qué recuerda de la guerra. ¿Qué recuerda de la guerra? En los años 70-80, cuando Svetlana Alexievich empezó a hacer las entrevistas. Y ella dice, pues eso, pues tendría pocos años, 7, 8, no me acuerdo ahora.
Está en el libro del lenguaje de la felicidad, aparece esta historia. Y dice, pues vale, era una niña judía que estaba en el gueto, ahí encerrada en uno de esos pueblos, pues durante la guerra, cerca de Rusia, o en Rusia mismo, no me acuerdo ahora exactamente. Y pasa una mujer por fuera del gueto y dice, qué pena me da. Entonces, la que está dentro, es lo que te he dicho antes de pedir ayuda, dice, si tanta pena te da, ayúdame. Entonces, la valentía de pedir ayuda es muy importante. No tienes que ser fuerte. Dar y recibir forma parte de la unidad del ser humano. La conexión es dar y recibir. Porque hay gente que necesita pedir ayuda y que la den. Y otras personas que son capaces de dar ayuda. Que a su vez igual necesitan pedir ayuda. Entonces se quedaron hablando un rato y dice la niña, y al día siguiente me vistieron muy, muy guapa, y me acuerdo de la ropa que yo llevaba con la muñeca, y lo que hicieron era pues llevarme a una pequeña salida del gueto y allí me echaron unos pellejos por encima y me taparon y me cogieron en un carro. La mujer decidió ayudar. Bueno, supongo que habría más conversaciones entre medio y decidió que sí, que había que ayudar y que salvar, porque lo que ella quería es salvar a mi hija. En la ayuda que pidió es salvar a mi hija, por favor. Entonces la mujer hizo caso, porque no se conocían de nada. Lo importante es que el ser humano no necesita conocerse. Eso es el diseño de humanidad que tenemos. Nos conocemos cuando simplemente nos miramos. Y en esa mirada ya hay un entrelazamiento brutal de la esencia de lo que es el ser humano. Entonces, esa señora pues coge a la niña, la pone en un carro y se van con el carro. Y aquí empieza la historia más curiosa de todo, lo que a mí me fascina, ¿no? Que llega a un caserío, por decir caserío, en donde había otra señora, después de muchos días de viaje, que va a coger a esa niña. Esa madre tenía 4 hijos. No conocía de nada a esa niña, simplemente le habían dicho si podía coger a alguien. Y había dicho que sí. Llega esa niña, que siempre cuando se despidió llorando de su mamusia, que decía de su madre, y lo que esa niña recuerda de esa señora dice que su amor era tan grande que no cabía en lo que se puede definir como humanidad. Es decir, cuando nos acariciaba a todos, nos acariciaba a todos por igual. Cuando sonreía, nos sonreía a todos por igual. Cuando nos cuidaba a todos por igual, a los 5. Sabiendo, y esta es la clave, que yo era la muerte para ella y para sus hijos. Si los alemanes me descubrían, porque era una niña judía, primero me matarían a mí, y luego matarían a sus hijos, y luego me matarían a ella. Entonces, ella, lo que había hecho en ese dolor tremendo, porque el ser humano va a tener las 2 cosas, dolor y sufrimiento, era acoger el dolor de otra persona para aliviarlo, que es la compasión, para entregarle que como elementos la felicidad, y diariamente. Si te beso como mis hijos. Si te acaricio como mis hijos. Si te doy a comer, te doy a comer como mis hijos. Si te visto como a mis hijos. Sabiendo que tú eres la muerte para mí y para mis hijos y para mi familia. Entonces le decía, cuando vengan los alemanes, tú vete al bosque, huye, sálvate primero. Pues sí, la niña se salvó la mujer, se salvó a sus hijos y luego la madre encontró a la niña. Y lo único que hizo la madre fue otra de las cosas que hemos dicho. Se arrodilló ante ella y le dio las gracias. Ahí está parte de la esencia de lo que puede ser parte de la felicidad. Porque la felicidad tiene que ver con el aliviar el sufrimiento en acto consciente y diario y cotidiano. Si eso le queremos llamar camino, bueno, le llamaremos camino. Pero es un acto concreto. Es amor en acción. Es compasión. Por lo tanto, claro, muchas veces cuando estamos pensando en la felicidad estamos confundiendo con parte de bienestar y con parte de satisfacción. No. Amor puro y duro en acción. Amabilidad en acción. Cariño en acción. Afecto en acción. Aquí y ahora. No para mañana. Entonces, claro, si en vez de eso, imagínate, nadie la ayuda, probablemente esa niña judía habría muerto en un campo de concentración. Entonces, también hay otras muertes en vida, que es a lo que yo me refiero. ¿A quién somos capaces de ayudar en vida? Porque para que no muera su ilusión y sus sueños. Y ahí es donde entra el lenguaje. Y ahí es donde entra el sistema educativo. El sistema educativo es atender a los sueños de los demás. Entonces, ¿qué palabras soy capaz de escoger para que en tu día a día, en la educación, tengas un recuerdo de las palabras más valiosas que te pueden salvar? Porque vas a sufrir muchas cosas que un profesor o una profesora no te van a acompañar. Vas a ser tú quien tenga esas palabras refugio de vida que tú vas a expandir. Es decir, ese elemento. Yo creo que la educación lo que te está ayudando es a darte cuenta que ese es el segundo libro que hicimos, Educar el lenguaje positivo,
las palabras habitadas. Eso es lo que realmente uno puede recordar, que las palabras tienen un poder increíble de hacer que la vida sea diferente, tanto la vida física como la vida mental. Es decir, por eso es muy importante: vigila tu habla, vigila tu cuerpo y vigila tu mente. Y ese vigilar viene por las palabras, porque eres capaz de parar el sufrimiento que puedes hacerte a ti mismo y a los demás y transformarlo eligiendo otras palabras con capacidad de llegar a los demás con cierta sabiduría, si quieres llamarlo, ¿no? Donde la felicidad ya tiene otro entorno. Entonces, cuando entramos con palabras de felicidad de consumo, también es lo que también vemos educativamente. Claro, si se analiza por ahí el lenguaje, es como te estás desviando, ¿eh? No es eso. Está muy bien que lo analicemos. ¿Qué sucede con el consumismo? ¿Qué sucede con no sé qué? Pero la gente dice, bueno, pero es que tengo que consumirla. Bueno, despertemos otras cosas dentro de las personas. Eso es lo que yo creo que hace el lenguaje positivo y las palabras habitadas. Despertar dentro de nosotros un poder que sí tenemos, porque está incluido en el lenguaje. Qué bonito, Luis. Pues la verdad que me parece un precioso cierre, hilando todo esto del concepto de la felicidad con la educación también, la importancia de hacerse con esos socios emocionales, ¿no? Que nos acompañan a lo largo del viaje, esas personas que nos inspiran a ser y nos ayudan a una mejor versión de nosotros, ¿no? A mejorar cada día, a evolucionar, esa compasión, esa humildad, ese cariño del que tú también hablabas. Y desde aquí, pues bueno, darte las gracias por lo generoso que eres. La verdad que guardas mucha sabiduría dentro y además creo que la expresas de una manera maravillosa que puede llegar a muchísima gente, ¿no? Y no quería terminar esta charlita sin antes preguntarte, pues eso, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde pueden encontrarte los oyentes de este podcast que quieran saber un poquito más de ti, seguir tus pasos? Cuéntanos. Yo ahora estoy escribiendo el cuarto libro, que es como cerrar el círculo, norte, sur, este, oeste. Pues bueno, el primero habla de la ciencia del lenguaje, porque yo creo que del lenguaje positivo, porque hay ciencia y es interesante, segundo, educar y darte cuenta de que hay que evitar las palabras que decimos. El tercero es ese lenguaje de la felicidad, que intenta ver el mundo de forma más concreta, porque es aliviar el sufrimiento de las personas. Para mí eso es más concreto que el consumismo. Y es verdad que conoce que existe el consumo, pero otro es mucho más concreto porque eres tú, soy yo, en lo más profundo. Y el cuarto pues va como a recoger todo eso y guardarle un poco de sentido. Y a mí me pueden encontrar muchas veces en charlas así, que hago muchas abiertas, y otras me parece que es en @palabrashabitadas.com, me parece que es palabrashabitadas, en plural las dos, palabrashabitadas.com. Me parece que ahí tengo una página donde también tengo cursos online, tengo... como yo no llevo eso, siempre digo lo mismo. Sé que aparecen cosas, hay cursos online que doy, no sé, hay me parece que 3 niveles, uno muy sencillo, otro que aparezco yo dando preguntas y respuestas a lo largo de un tiempo largo, y otro que ya es en 2 meses muchas masterclass conmigo y aprendiendo. Pero esa es la forma que tenemos también nosotros de poder pues aportar algo. Pero a mí me gusta mucho hacer cosas abiertas. Una cosa es que tengo que tener, lógicamente, trabajamos y estamos aquí pensando en cómo transformar un poco el futuro de las personas con diferentes herramientas. La que más me apetece es hacer lo que hacemos ahora, que es abierto para todo el mundo en cualquier lugar. Y si alguien quiere bajar más a lo concreto, bueno, pues es verdad que ya necesita pues que estemos más en contacto, pero abierto yo no sé este año cuántos habré hecho, entre el año pasado y este. Cientos de Zoom, de Instagram, porque creo que en el fondo el mensaje es más sencillo de lo que parece, es el mensaje de esa niña, ¿no? Me han querido, igual que a los demás, y no me conocían. A mí eso me parece precioso. Qué bonito. Pues muchas gracias de nuevo, Luis. Gracias por aceptar esta invitación, por esta charla, por este conocimiento compartido, ¿no? Porque, como tú decías, pues al final somos una sociedad y nos retroalimentamos, y todo lo que podamos hacer cada uno, ese valor que podamos aportar y que llega donde llegue, nunca sabemos con quién o a quién estamos inspirando con lo que estamos haciendo. Así que, de nuevo, pues eso, mil gracias por estar aquí hoy conmigo, y a vosotros también, gracias por estar un día más.
Gracias a todos. Infinitas gracias, de verdad. Gracias.